Bueno, cuando revisé los reportes financieros de Reuters y Bloomberg esta mañana, sobre todo esta gran noticia de febrero de 2026, la primera imagen que me vino a la cabeza fue, no sé, muy cotidiana. A ver, ¿qué te imaginaste? Pues normalmente actualizar la conexión a Internet de la casa implica que, o sea, viene un técnico, te cambia una cajita de plástico en la sala y ya está. Sí, claro, el módem y listo. Exacto. Pero lo que estamos viendo ahora con la adquisición de xAI por parte de SpaceX es llevar esa misma idea a un extremo, digo, casi absurdo. Totalmente, es otra escala. Es que es literalmente tomar la infraestructura global de Internet, atarle un superordenador impulsado por inteligencia artificial de última generación, como Grok, y, bueno, lanzarlo a la órbita baja a bordo de una nave Starship. Es una locura cuando lo pones así. Sí, o sea, ya no es una simple mejora de red. Estamos hablando de cerebros digitales masivos flotando sobre nosotros. Y el objetivo de nuestra exploración a fondo de hoy es desentrañar todo esto. Queremos ver si esta fusión de cohetes, satélites y modelos de lenguaje busca realmente resolver una crisis energética global o si es, digamos, una ambición desmedida. Y creo que el contexto económico de esta jugada pone las cosas en perspectiva de inmediato. Porque, a ver, no es un proyecto de investigación experimental. No, para nada, los números son ridículos. Exacto. Los datos verificados de Bloomberg valoran a xAI en unos 250,000 billones de dólares. Y a SpaceX, bueno, en 1 billón. Wow, 1 billón con B. 1 billón. Al fusionarse, crean un ecosistema tecnológico cerrado de 1,25 billones de dólares. O sea, es una cifra asombrosa que supera por mucho el Producto Interno Bruto de varias naciones desarrolladas. Es que dimensionar eso es difícil. Sí, y la magnitud de esta integración de infraestructura física extrema con inteligencia artificial, francamente, no tiene precedentes. A ver, vamos por partes, porque creo que la gran incógnita aquí es el motivo. Ajá, el porqué de todo esto. Claro, ¿por qué enviar algo tan intrincado y tan delicado como la inteligencia artificial a un entorno tan absolutamente hostil como el espacio exterior? Esa es la pregunta de mi guión. Sí, porque, revisando los análisis técnicos, la narrativa corporativa sugiere que la Tierra simplemente ya no da abasto. Pero no sé, yo tengo mis dudas. ¿En qué sentido? Pues me pregunto si es una verdadera necesidad energética o si estamos viendo la maniobra corporativa definitiva para crear un monopolio vertical. Digo, si controlas los cohetes que llevan la infraestructura. Y además, los satélites que transmiten los datos. Y para rematar, la inteligencia artificial que los procesa. Básicamente te vuelves la única opción del mercado. Sí. Exactamente. Creas un ecosistema totalmente cerrado. Es un escepticismo constructivo y totalmente válido. Y de hecho es algo que se discute muchísimo en los círculos financieros. Pero, bueno, si hacemos a un lado la estrategia corporativa por un momento y nos enfocamos puramente en el cuello de botella físico, la crisis de infraestructura aquí abajo es muy real. O sea, ¿la Tierra de verdad se está quedando corta de energía para esto? Sí, los grandes modelos de lenguaje actuales devoran capacidad de cómputo y datos a un ritmo alarmante. Hay proyecciones de Google Research que indican que para el año 2030, los centros de datos dedicados exclusivamente a la IA van a requerir decenas de gigavatios de potencia. Espera, ¿decenas de gigavatios? Ajá. Para visualizarlo, o sea, eso es el equivalente a la red eléctrica de un país entero, ¿verdad? Exactamente. Imagina el consumo de países enteros operando las 24 horas del día solo para enfriar y alimentar servidores. Y claro, las redes eléctricas actuales no se pueden escalar de la noche a la mañana. No puedes simplemente enchufar un país nuevo a la red. Ese es justo el problema. En la Tierra, añadir esa cantidad de gigavatios requiere años de planificación urbana, burocracia interminable, estudios de impacto ambiental y, bueno, la instalación física de miles de kilómetros de cables y torres de transmisión. Un dolor de cabeza logístico enorme. Totalmente. Entonces, la propuesta radical de esta adquisición es que el espacio deja de ser solo un espejo para rebotar señales de comunicación. Pasa a ser la nueva sede principal del procesamiento computacional masivo. Ya veo. Mudar todo a la órbita busca saltarse las limitaciones de la red eléctrica terrestre por completo. Exacto. Es una respuesta directa a la limitación de los grids terrestres. Bueno, si la Tierra se queda pequeña y lenta, es natural que la mirada se dirija hacia arriba. Y en papel, la física orbital suena a una utopía para cualquier ingeniero. Claro,
por el tema del Sol. Sí, los documentos mencionan mucho estas órbitas heliosincrónicas. La idea de poner paneles solares en una órbita donde el Sol brille de forma casi ininterrumpida suena como la solución definitiva de energía limpia y constante para estos monstruos computacionales. Y desde el ángulo estricto de la generación de energía, pues lo es. Una órbita heliosincrónica te permite posicionar un satélite de tal manera que la Tierra casi nunca bloquee el Sol desde su perspectiva. O sea, no tienen noche. Prácticamente no. Quizá periodos mínimos, pero en general ofrece una captación de energía constante. Y además, elimina de un plumazo las emisiones de carbono que esos mismos servidores generarían aquí abajo, si estuvieran conectados a una red de gas natural o carbón. Hasta ahí todo suena perfecto. Pero, y aquí hay un gran pero, revisando la literatura de Penn Engineering sobre termodinámica espacial, hay un choque de realidad bastante brutal. El problema térmico sí. Es fascinante. Es que existe este mito popular, impulsado por las películas, supongo, de que como el espacio es un vacío oscuro y helado, debe ser un lugar excelente para enfriar procesadores supercalientes. Y la intuición nos traiciona por completo ahí. Exacto. Sabemos que el vacío carece de agua o aire, lo que significa que no hay convección. Cero flujo de aire. Así que enfriar un servidor que está trabajando a máxima capacidad allá arriba no es como ponerle un ventilador potente. O sea, yo me lo imagino más bien como intentar enfriar una laptop sobrecalentada mientras está envuelta en una manta térmica de emergencia. Es una excelente analogía. Al no haber aire, el vacío retiene el calor en los componentes de una forma alarmante, porque la única vía de escape real es la radiación térmica. Y esa es la gran paradoja del diseño térmico espacial. En un centro de datos terrestre, tú bombeas agua helada a través de los pasillos o usas ventiladores masivos de grado industrial. Sí, los típicos aires acondicionados gigantes. Pero allá arriba, depende 100% de disipar el calor emitiendo fotones infrarrojos al vacío. Y eso se hace mediante radiadores pasivos. Que me imagino tienen que ser enormes. Inmensos. Los prototipos actuales están explorando radiadores gigantescos porque los sistemas de agua son inútiles. Y construir radiadores lo suficientemente grandes para enfriar, no sé, miles de procesadores o chips de próxima generación le añade un peso y un volumen masivo al satélite. Y eso encarece el lanzamiento. Por supuesto. Pero bueno, además del calor está el otro gran enemigo invisible, la radiación. Sí. Ese es un reto todavía mayor. Aquí abajo, la atmósfera de la Tierra hace un trabajo excelente protegiéndonos, pero en la órbita baja, la cantidad de partículas cósmicas altamente energéticas es letal para el hardware. Totalmente letal. Un fenómeno muy común allá arriba es el llamado bit flip, o cambio de estado del bit. ¿Cómo funciona eso exactamente? Imagina que una partícula cósmica impacta un transistor microscópico en la memoria del servidor. Ese impacto físico tiene suficiente energía para cambiar un 0 por un 1. ¡Wow! ¿Y qué pasa entonces? Bueno, si es una foto de tu celular, eso podría ser simplemente un píxel que sale de otro color. No pasa nada. Claro, ni te das cuenta. Pero en el entrenamiento masivo de un modelo de inteligencia artificial, un bit flip en los pesos matemáticos del algoritmo puede corromper horas y horas de cálculos. Estamos hablando de errores que cuestan millones de dólares. ¡Qué desastre! ¿Y cómo se soluciona eso si no puedes mandar a un técnico a reiniciar el servidor? Tienes un par de métodos. El primero es usar escudos de hardware muy pesados que absorben el impacto antes de que llegue al chip. Más peso para el satélite otra vez. Exacto. Y el segundo es usar chips que ya vienen endurecidos contra la radiación, lo que en la industria llaman rad-hard. Rad-hard. Suena caro. Carísimo. Implica rediseñar los circuitos a nivel nanométrico e implementar algo llamado redundancia modular triple. O sea, poner 3 componentes a hacer lo mismo. Exactamente. Básicamente, 3 procesadores diferentes hacen el mismo cálculo al mismo tiempo. Si una partícula cósmica altera uno de ellos y da un resultado erróneo, los otros 2, digamos, botan y corrigen el error de la mayoría. Es brillante, pero me imagino que tiene un costo de rendimiento brutal. Claro, hacer esto triplica el consumo de energía y reduce la velocidad de procesamiento de una manera drástica. Lo cual nos lleva directo a la conclusión que leí en los estudios de Nature, y es que hay que moderar un poco el optimismo, ¿no? Definitivamente. La comunidad científica lo advierte muy claramente. Porque el entrenamiento masivo, es decir, enseñarle a la inteligencia artificial desde cero, alimentándola con trillones de palabras e imágenes, todo eso se va a quedar en la Tierra por un buen tiempo. Sí,
Por ahora la física básica dicta que la fuerza bruta del entrenamiento pertenece a la superficie. Los desafíos térmicos y de radiación que acabamos de mencionar hacen que sea astronómicamente caro hacerlo en el vacío. Pero, a ver, entonces, si el entrenamiento se queda abajo, ¿qué es lo que realmente cambia con esta fusión entre SpaceX y xAI? ¿Cuál es la hoja de ruta práctica a corto plazo? Ahí es donde la cosa se pone interesante. Porque aunque el entrenamiento se quede aquí, la verdadera revolución orbital ocurre en la fase de inferencia. Inferencia. O sea, cuando el modelo ya aprendió y simplemente tiene que responder preguntas o tomar decisiones. Exactamente, cuando ya se pone a trabajar en la vida real. Según los reportes técnicos, el primer paso en la hoja de ruta, digamos entre 2026 y 2028, es la integración técnica, donde un modelo como Grok toma las riendas de la constelación Starlink en tiempo real. A ver, pausa ahí. ¿Cómo optimiza un modelo de lenguaje masivo una red satelital mejor que, no sé, los algoritmos tradicionales que ya usaban? La diferencia clave radica en la capacidad de predicción compleja. Un algoritmo tradicional generalmente reacciona cuando un enlace falla o cuando hay congestión. Solo apaga incendios. Tal cual. Pero una IA avanzada puede analizar patrones meteorológicos globales, variaciones superdiminutas en la densidad de la atmósfera superior e incluso el movimiento de la basura espacial para predecir interrupciones antes de que pasen. Y aquí entra la magia del hardware. Los enlaces láser intersatelitales. Sí. Estos láseres que permiten a los satélites pasarse datos en el vacío espacial sin tener que bajar la señal a la Tierra y volverla a subir. Precisamente. Ahora, imagina apuntar un láser a un objetivo del tamaño de una caja de zapatos que se mueve a 27,000 kilómetros por hora a miles de kilómetros de distancia. Suena imposible. Es uno de los mayores retos de ingeniería de nuestro tiempo. Pues Grok puede calcular y ajustar de forma autónoma estos láseres en milisegundos, compensando incluso la expansión térmica del metal del satélite cuando le da la luz solar. ¡Qué locura! Y esto logra que el enrutamiento de datos a nivel global alcance velocidades que rivalizan directamente con la fibra óptica subterránea. Y claro, esto nos empuja al siguiente nivel que mencionan los documentos, que es el despliegue del famoso Edge Computing, o computación en el borde, pero directamente en la órbita baja. Ese es el cambio de paradigma real. Porque si lo piensas, Starlink antes era solo el camión de reparto, ¿verdad? Recogía el internet en una estación en tierra y te lo traía a casa. Pero si integras hardware de xAI allá arriba, significa que la red espacial se convierte también en el cerebro que genera las respuestas antes de tocar el suelo. Exacto. El repartidor ahora procesa la respuesta. Imagina una constelación que no solo transmite un video, sino que analiza peticiones complejas sin tener que enviar la solicitud de vuelta a un centro de datos en California. Te ahorras todo el viaje de ida y vuelta. Eliminas la latencia casi por completo. La decisión algorítmica se toma en el satélite que está pasando justo por encima del usuario en ese instante exacto. Y las aplicaciones de esto, bueno, son alucinantes cuando lo aterrizamos a la vida diaria. Hay un ejemplo concreto en los estudios que me llamó mucho la atención, sobre zonas geográficas sin infraestructura. Sí, las áreas rurales. Exacto. Pensemos en comunidades aisladas, por ejemplo, en zonas remotas de Colombia. Extender fibra óptica a través de selvas o cruzar la cordillera es económicamente inviable. Nadie lo va a hacer. Pero con servidores de inferencia orbitando en el espacio, una escuela rural o una clínica de pueblo pueden usar agentes de inteligencia artificial de nivel experto en tiempo real. Es un cambio radical. Estamos hablando de tutores de IA conversacionales para impulsar la educación o diagnósticos médicos instantáneos a través de video de alta definición. Y todo operando con la misma velocidad que si estuvieran al lado de un servidor físico en plena capital. Se democratiza el acceso al cómputo avanzado, independientemente del código postal o la geografía. Es un efecto nivelador muy profundo. Definitivamente. Y ojo, si proyectamos esta capacidad más allá del 2030, la hoja de ruta muestra una ambición que, bueno, trasciende la Tierra. Los documentos revelan planes para constelaciones de hasta 1 millón de satélites con capacidad computacional masiva. ¿1 millón de satélites? Sí, el objetivo a largo plazo de SpaceX no es un secreto: apoyar misiones a la Luna y eventualmente establecer una presencia humana en Marte.
Ah, el sueño marciano. Claro, y para sostener una civilización incipiente a millones de kilómetros de distancia, vas a necesitar redes de comunicaciones y procesamiento autónomo que sean capaces de tomar decisiones críticas de soporte vital sin depender de la Tierra. Claro, porque la latencia de la luz entre la Tierra y Marte es de varios minutos. No puedes esperar 20 minutos a que un servidor en la Tierra te diga cómo arreglar un filtro de oxígeno. Exactamente. Entonces, toda esta infraestructura orbital terrestre es en realidad el ensayo general. Es el requisito computacional previo para abrirnos la puerta a ser una especie multiplanetaria. Espera. Antes de que nos dejemos llevar por, digamos, la utopía interplanetaria, hay un aspecto logístico y ambiental en los reportes que rompe este sueño por completo. Sí, el lado oscuro de todo esto. Porque, a ver, mencionamos antes que el entorno orbital es extremo por la radiación cósmica y los cambios térmicos brutales. Ajá. Revisando los datos ambientales, resulta que el hardware comercial en órbita baja tiene una vida útil ridículamente corta. Estamos hablando de unos 5 a 6 años máximo antes de que los componentes se degraden sin remedio. Es muy poco tiempo para una infraestructura tan cara. Exacto. Entonces, si el plan a largo plazo es poner cientos de miles o hasta 1.000.000 de estos servidores voladores en el espacio y hay que cambiarlos cada 5 años, ¿no estamos básicamente construyendo un vertedero de basura electrónica masivo a 500 kilómetros de altura? Pues sí, ese es el talón de Aquiles de toda esta visión, sin duda. Mantener una constelación de ese tamaño requiere un ciclo incesante de reemplazos. A pesar de que la nave Starship abarata muchísimo los costos de lanzamiento, el costo ambiental es otro tema totalmente distinto. Es que hay una contradicción severa ahí. Totalmente. Se justifica la computación espacial para ahorrar la energía de los centros de datos terrestres y ser más limpios, pero para mantenerla necesitas lanzamientos masivos y continuos de cohetes. Y esos lanzamientos no son nada limpios. Los cohetes inyectan hollín, óxidos de nitrógeno y vapor de agua directamente en las capas superiores de la atmósfera. Directo en la estratosfera. Sí, hay estudios muy recientes que advierten que la acumulación de carbono negro por estas flotas de cohetes podría dañar la capa de ozono de maneras que apenas estamos empezando a entender. O sea, estamos cambiando una huella de carbono terrestre por una contaminación atmosférica súper alta. Y el problema de la densidad física en órbita es aún más inmediato. Estamos saturando la órbita baja a una velocidad verdaderamente vertiginosa. Lo cual nos lleva directo al temido síndrome de Kessler. Uf, el peor escenario posible. Es un concepto que aparece en todas las proyecciones de riesgo. Para quien nos escucha, es muy útil imaginar la órbita baja como una autopista invisible y sin carriles que rodea el planeta entero. Me gusta esa imagen. Si ocurre un accidente, digamos, un choque múltiple en una carretera normal, eventualmente vienen las grúas, barren todo, limpian los escombros y el tráfico vuelve a fluir. Claro, se limpia y ya. Pero en el espacio, a velocidades orbitales de 27.000 kilómetros por hora, un choque entre dos satélites no te deja un bollo en la carrocería. Los desintegra en miles de piezas de metralla. Y esa metralla no se detiene. Exacto. Sigue orbitando a la misma velocidad, chocando con otros satélites que a su vez explotan y generan más escombros. Es un choque en cadena exponencial que literalmente nunca se detiene. Es terrorífico. Si no se maneja esto con extremo cuidado, yo le pregunto a los expertos, ¿no corremos el riesgo de atraparnos a nosotros mismos en nuestro propio planeta, encerrados detrás de un escudo letal de chatarra espacial? Es un miedo real. Matemáticamente, aumentar el número de objetos físicos activos a cientos de miles incrementa la probabilidad de una colisión, pero de forma exponencial, no lineal. O sea, un satélite más no suma un riesgo, lo multiplica. Exactamente. Ahora, es cierto que los algoritmos predictivos de IA, como Grok, pueden ayudar a los satélites a maniobrar y esquivar los pedazos más grandes. Claro, lo que detectan los radares. Pero la metralla minúscula, digamos los fragmentos del tamaño de un tornillo que no se pueden rastrear desde la Tierra, esa es invisible hasta el momento exacto en que perfora un panel solar o destroza un módulo de cómputo. Como una bala hiperveloz. Exacto. Y por eso, la comunidad científica dedicada a la seguridad espacial está sonando absolutamente todas las alarmas sobre este despliegue masivo. Y bueno, además de esta basura física, hay otro tipo de saturación que me parece igual de compleja y peligrosa.
la regulatoria. Ah, el problema legal y ético. ¿Sí? Y esto nos mete de lleno en algo que afecta a la soberanía nacional. Pensemos en esto. Si el centro de datos de un hospital o la inteligencia artificial que gestiona la red eléctrica de todo un país opera desde un satélite en órbita, y ese satélite es administrado por una sola corporación transnacional que tiene el control total del hardware y del software. El ecosistema cerrado del que hablábamos al principio. Exacto. La pregunta es, ¿quién responde ante la ley si algo sale mal? Y esa es la gran fisura en el derecho internacional actual. Los tratados del espacio exterior, fueron diseñados en la década de los 60. En plena Guerra Fría. Claro, estaban pensando en misiones de exploración estatal, en que nadie pusiera armas nucleares en la Luna. No en soberanía de datos, ni en redes neuronales corporativas monopolizando el cielo. Cuando alojas la infraestructura crítica en el vacío espacial, esta literalmente flota por encima de las jurisdicciones soberanas. Es que piénsalo. Si un gobierno decide, por ejemplo, que ciertos algoritmos de procesamiento violan sus leyes de privacidad o de protección de datos, ¿cómo aplicas esa ley si el servidor no está en tu territorio? Está en movimiento constante a 500 kilómetros sobre tu espacio aéreo y le pertenece a una entidad privada que tiene más capital que tu propio Estado. Es imposible. Se genera un vacío legal inmenso. El control sobre esta infraestructura otorga un nivel de poder geopolítico y económico que simplemente difumina la autoridad de los estados nacionales. Una sola empresa teniendo el interruptor de apagado de la inteligencia de medio planeta. Tal cual, la dependencia global hacia un sistema tan centralizado significa que una caída del sistema, ya sea por un error de software, una decisión corporativa o incluso una tormenta solar masiva, tendría un impacto paralizante a nivel mundial. Lo cual nos lleva a la verdadera magnitud de este análisis. Al final del día, esta fusión entre SpaceX y xAI, este hito histórico de 2026, es muchísimo más que un simple avance técnico en el sector aeroespacial. Totalmente. Es otra cosa. Es el diseño, el plano arquitectónico de los cimientos de la próxima era. Entender la mecánica de cómo la radiación, las restricciones térmicas y hasta la contaminación de los cohetes limitan o habilitan esta tecnología, no es un mero ejercicio teórico para ingenieros. Es anticipar cómo va a funcionar la columna vertebral de la economía global en la próxima década. Así es. Es importante que entendamos que hemos pasado milenios evolucionando condicionados por las restricciones físicas, geográficas y políticas de la superficie terrestre. Escalar la infraestructura de inteligencia artificial más allá de la atmósfera es un salto inmenso en nuestra capacidad. Un salto evolutivo casi. Sí, pero requiere garantizar que estas tecnologías que estamos construyendo supuestamente para derribar las barreras terrestres no terminen creando barreras físicas como el síndrome de Kessler o regulatorias insuperables allá arriba en la órbita. Y esto deja una reflexión que es francamente difícil de ignorar. Hemos analizado en detalle cómo los retos de energía en la Tierra están empujando la fuerza computacional hacia arriba. Pero si nos detenemos a pensar seriamente en este concepto de la soberanía de los datos, si en la próxima década la inmensa mayoría del cerebro colectivo de la humanidad, esa inteligencia artificial que terminará diagnosticando nuestras enfermedades, optimizando la agricultura global y educando a las próximas generaciones, reside permanentemente en el vacío del espacio, operando en una red privada más allá de las fronteras físicas y de las leyes tradicionales, entonces surge una pregunta inevitable para quien nos escucha. ¿Quién es el verdadero dueño del conocimiento humano? Y con ese interrogante resonando sobre nuestras cabezas, concluimos esta exploración a fondo.